Para entender bien la historia política de España, es clave sumergirse en los verdaderos orígenes de su constitucionalismo. Y es un viaje que, como vamos a ver, empieza mucho, mucho antes de lo que la mayoría de la gente cree. Y esa es, precisamente, la pregunta del millón. ¿Es la famosa Constitución de 1812, la PEPA, el auténtico punto de partida? ¿O hubo algo antes? La respuesta, en realidad, está en los primeros pasos, en los intentos fallidos y, sobre todo, en los acontecimientos que lo cambiaron absolutamente todo. Antes de que hubiera leyes, hubo ideas. A finales del siglo XVIII, mientras el absolutismo reinaba con mano de hierro, algunas mentes ilustradas ya estaban imaginando en la sombra una España completamente diferente. Fijaos bien en estas fechas, porque son muy reveladoras. 1786. Manuel de Aguirre ya estaba redactando un primer borrador. Eso es incluso antes de que se aprobara la Constitución de los Estados Unidos. Y unos años más tarde, en 1794, con todo el eco de la Revolución Francesa de fondo, León de Arroyal proponía un proyecto muchísimo más avanzado. Lo que es fascinante aquí es ver cómo evoluciona el pensamiento. El proyecto de Aguirre era, un primer paso, un pacto social muy inicial, donde el rey cedía un poquito de poder, pero Arroyal, que se nota que había leído a los franceses, va muchísimo más allá. Habla de un parlamento con poder de verdad y, ojo a esto, de una descentralización territorial. Estas dos ideas, un parlamento fuerte y cómo organizar el territorio, se van a convertir en los dos grandes temas del liberalismo español durante todo el siglo XIX. Entonces, si estas ideas ya estaban ahí, ¿por qué no pasó nada? Pues la respuesta es sencilla y es contundente. El sistema político no lo permitía. El absolutismo era una estructura de poder demasiado rígida, y estas propuestas, aunque fueran visionarias, no tenían ni la más mínima posibilidad de salir adelante en ese momento. Tuvo que llegar una crisis de proporciones históricas para que todo saltara por los aires. Y esa crisis llegó en 1808, y vino de la mano de Napoleón Bonaparte. Este evento no solo provocó una guerra terrible, sino que rompió el antiguo régimen y abrió, casi sin querer, una puerta al cambio constitucional. La estrategia de Napoleón fue una auténtica jugada maestra de engaño político. Primero, mete a sus tropas en España con una excusa. Después, atrae a toda la familia real a una trampa en territorio francés y finalmente les obliga a cederle el trono. Un golpe de estado en toda regla, vamos. Este momento tiene un nombre que es fundamental en nuestra historia: las renuncias de Bayona. Es el punto de no retorno. La corona de España pasa a manos de Napoleón, que ni corto ni perezoso se la entrega a su hermano, José Bonaparte, que reinará como José I. Como consecuencia directa de todo esto, nace el primer texto con ciertas aspiraciones constitucionales que se promulga en España, el Estatuto de Bayona. Pero, y aquí viene lo importante, ¿fue de verdad una constitución? Analizar qué era exactamente es clave, porque nos enseña una distinción fundamental. Para entender este estatuto, primero hay que entender quiénes eran los afrancesados. Lejos de la imagen simplista de traidores, muchos eran ilustrados que vieron en este nuevo régimen una oportunidad, quizás la única, para modernizar un país anclado en el pasado. Creían que José Bonaparte traería las reformas que los Borbones nunca se habían atrevido a hacer. Y aquí está el concepto crucial. Esto es importantísimo. El Estatuto de Bayona no es una constitución, es una carta otorgada. ¿Qué significa esto? Pues que no nace de la voluntad de la nación, del pueblo. Es una concesión, casi un regalo, del soberano, que en este caso era Napoleón. El poder baja desde el monarca, no sube desde la ciudadanía. Quedémonos con esta idea, porque es un punto clave. Y de hecho, si leemos lo que ponía, se ve perfectamente esa naturaleza de carta otorgada. Era un modelo autoritario donde el rey lo era prácticamente todo. Las cortes existían, sí, pero eran meramente consultivas y se organizaban por estamentos, al más puro estilo del antiguo régimen. Aunque creaba órganos nuevos como el Senado o el Consejo de Estado, su función era asesorar al monarca, no limitarlo. Y para intentar ganarse al pueblo, reconocía el catolicismo como religión oficial, claro. Entonces, ¿cuál es el lugar del Estatuto de Bayona en la historia? Bueno, pues aquí el veredicto de los historiadores es unánime. Fue un comienzo en falso, una vía muerta. Las razones son clarísimas y definitivas. Primero, su origen. Era extranjero, venía de un poder invasor. Segundo, su carácter. Fue impuesto, no surgió de la soberanía nacional española. Y tercero, algo muy práctico. Con el país entero sumido en la Guerra de la Independencia, su aplicación real fue prácticamente cero. Esta frase lo resume a la perfección. Ni fue aceptada por la mayoría de los españoles, ni, y esto es lo más importante, dejó ningún tipo de legado o influencia en el constitucionalismo que vendría después, el de Cádiz. Fue un documento aislado, sin ninguna continuidad. Por lo tanto, la conclusión es clara y rotunda.
El punto de partida real, el kilómetro cero de la historia constitucional española, no está en Bayona en 1808, está en Cádiz en 1812. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. Si el Estatuto de Bayona fue un prólogo impuesto por un invasor, ¿cómo se las arreglaron, en medio de la guerra, en una ciudad sitiada, para gestar el primer gran acto constitucional que sí que salió de la voluntad de la nación española? Esa es la increíble historia de la Pepa, un relato que merece, sin duda, su propio capítulo.